Bien, hoy sí, vamos a comenzar. Vamos a seguir hablando sobre las ecuaciones y vamos a resolver, digamos, un problema, a resolver una ecuación en donde se ven involucradas las fracciones, ¿verdad? Este, Después de eso vamos a hablar sobre los sistemas de ecuaciones. No sé si pudieron revisar el video que les anexé ayer, donde hablaba sobre cómo desarrollar una ecuación en donde se presentan fracciones, ¿verdad? Y en esas fracciones pues existían pues las variables, ¿verdad? Entonces, no sé si lo pueden, si lo revisaron. Permítanme un momento, por favor. Bien, disculpen. eh, Bien, entonces vamos ahora a resolver un problema, ¿verdad? Entonces voy a compartir, eh, este, vamos a ver, voy a compartir el PDF, digo, el documento, ¿verdad? Y aquí vamos a resolver una de las ecuaciones. Si tienen preguntas con respecto a algo que vimos ayer, ¿verdad? Si tienen preguntas con respecto a eso, pues háganlo, ¿verdad? Si no, pues todo tranquilo, ¿verdad? Así que vamos a darle solución a un problema, a una ecuación en donde se ven involucradas las fracciones, ¿verdad? Donde se ven involucradas las fracciones, vamos a escribir uno, ¿verdad? Vamos a escribir, por decir algo, solo vamos a ver, aquí lo vamos a hacer. Un ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, 4 entre x más, vamos a ver, entre x más 1, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer esto un poco más grande para que se note, ¿verdad? Así. 4 entre x más 1 más 3, perdón, más 3. Y esto lo vamos a igualar a 5 entre x menos 2. Vamos a ver, el x menos 2 es aquí, ¿verdad? Bien, tenemos ahora una ecuación en donde tenemos fracciones y en la fracción, bueno, incluso y en el denominador de las fracciones existe la variable, ¿verdad? Entonces, si tenemos una ecuación como esta, podemos aplicar el método de el mínimo común denominador, ¿verdad? El método del mínimo común denominador. En este caso, el mínimo común denominador es la multiplicación de los denominadores de ambas fracciones, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es el mismo proceso. Ustedes multiplican por el mínimo común denominador toda la ecuación y entonces se hace ese paso, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mínimo común eh, múltiplo de los denominadores es x más 1 por x menos 2, ¿verdad? Por x menos 2. Bien, vamos a ver qué resulta con esto, ¿verdad? Porque lo que queremos es resolver ecuaciones en donde nos quede una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, si nos queda una ecuación que no es lineal, pues ya vamos a ver
cómo lo manejamos, ¿verdad? Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Que, bueno, me lo he inventado, digamos. Entonces, el primer paso es eso, multiplicar por el mínimo común denominador, ¿verdad? A ambos lados de la igualdad. Entonces, estamos diciendo de que el primer miembro lo vamos a multiplicar por x más 1, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir aquí entre paréntesis x más 1 y acá sería x menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y esto está multiplicado con esto que tenemos acá, ¿verdad? Con esto que tenemos acá. Y pues esto va a estar igualado siempre a esta misma multiplicación, ¿verdad? A esta misma multiplicación de x más 1 por x menos 2. Y eso va a estar multiplicado por esta fracción, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa multiplicación. Ahora, lo que hacemos es desarrollar, ¿verdad? Desarrollar esa multiplicación. La idea es la misma, ¿verdad? La idea es la misma que comentábamos ayer. El problema de ayer solamente tenía números en el denominador, ahora tiene variables, pero al final la idea es la misma, ¿verdad? Entonces acá multiplico pues x más 1 por x menos 2 por el primer término. Entonces se me elimina este factor por x con x más 1, ¿verdad? Entonces al final tengo en el primer término tengo x menos 2 multiplicado por 4, ¿verdad? O 4 multiplicado por x menos 2, ¿verdad? Luego tengo más 3 por x más 1 y eso está multiplicado también por x menos 2, ¿verdad? Y eso es en el lado izquierdo. Ya en el lado derecho, usted tiene que el término x menos 2 se elimina con este término x menos 2. Entonces, aquí lo que le queda a usted es x más 1, ¿verdad? X más 1 multiplicado por 5, ¿verdad? Entonces le queda ese término. Ahora, ahora ya solamente lo que tiene que hacer es multiplicar acá, utilizar la propiedad distributiva, ¿verdad? 4 por x y 4 por menos 2. Entonces nos queda acá 4x, ¿verdad? Menos 2 por 4 que es 8, ¿verdad? Luego nos queda más 3 por x es 3x. Vamos a ver, acá multiplicamos todo esto, ¿verdad? Si quieren, multiplicamos solo lo que es la multiplicación del paréntesis, no sé si les parece bien, y luego lo de los paréntesis, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos con 3, porque nos queda x por x, nos queda x cuadrado, ¿verdad? Y luego nos queda x por menos 2, nos queda menos 2x, luego 1 por x, nos queda x, bueno, acá sería más, ¿verdad? Más x, y acá nos queda pues más por menos da menos, 1 por 2, 2. Entonces sería menos 2. Eso pues estaría dentro del paréntesis. Por el otro lado nos queda x por 5, que sería 5x, y x más 1, que sería más 5, ¿verdad? Y bueno, ahí en esa parte nosotros continuamos, ¿verdad? En este caso sería desarrollar esta, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos queda 4, perdón, acá vamos a hacerlo así, no, 4x menos 8, y entonces aquí ya multiplicamos, ¿verdad? El 3 por cada uno. Acá podemos simplificar, es decir, nos queda este 2x con este x, digamos reducimos términos semejantes, entonces nos quedaría solo menos x, ¿verdad? Nos quedaría solo menos x. Entonces acá nos quedaría x más 3x cuadrado, ¿verdad? Más 3x cuadrado
y acá nos queda menos x, ¿verdad? Entonces sería menos 3x, ¿verdad? Ahora con el último término sería menos 3 por 2, 6, ¿verdad? Eso estaría igualado a 5x más 5. Bien, luego pues reducimos términos semejantes, ¿verdad? Si nos fijamos, esta ecuación pues nos queda una ecuación cuadrática. En algún momento vamos a de alguna forma a encontrarlo con alguna ecuación cuadrática cuando traslademos de un problema de la vida cotidiana a una expresión, a un problema digamos, ya matemático, ¿verdad? Nos podemos enfrentar a una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, acá pues la idea era, digamos, dar como es la solución cuando se tiene fracciones en la ecuación, ¿verdad? Entonces, acá pues nos hace falta simplificar, ¿verdad? Nos hace falta seguir simplificando. Podemos dejarlo, digamos, si quieren podemos dejarlo ya solamente para despejar la variable x, digamos, de una forma ordenada. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, en este caso, lo que se hace es pasar todos los términos a un lado de la igualdad, solo a un lado, ¿verdad? Es decir, la ecuación nos va a quedar igualada a 0. Entonces, en este caso, bueno, acá podemos reducir, ¿verdad? Podemos reducir este 4x menos 3x, nos queda solo x. Y podemos ordenar de un solo, ¿verdad? Sería 3x cuadrado, ¿verdad? 3x cuadrado más x, ¿verdad? Más x menos el menos 8 menos 6 es menos 14, ¿verdad? Menos 14. Y acá, ya podemos, digamos, bueno, acá lo que hemos simplificado es lo que está al lado izquierdo. Pues podemos de un solo pasar lo que está al lado derecho al lado izquierdo. Entonces, si gustan, lo pasamos menos 5x menos 5 igual a 0, ¿verdad? Y luego, al final, pues volvemos otra vez a reducir, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3x al cuadrado, 3x cuadrado más, sería más x menos 5x sería menos 4x, ¿verdad? Entonces sería menos 4x, 4x y el menos 14 con el menos 15 sería menos 19, ¿verdad? Menos 19, igual a 0. Entonces, esta es la fórmula de esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esta es una ecuación cuadrática. Y tiene solución, ¿verdad? Tiene solución. No sé si se acuerdan de la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es una fórmula que a partir de una ecuación general de una ecuación de segundo grado, bueno, si quieren lo escribo acá, ya que llegamos a una ecuación de segundo grado, solo para que si en algún momento se topan con una ecuación parecida, pues ya han visto cómo encontrar la solución, ¿verdad? La ecuación general de una ecuación cuadrática es x al cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la ecuación general. Y vean que la ecuación que nosotros tenemos es justamente, tiene esta misma forma, ¿verdad? En donde a, b y c son números, ¿verdad? Números reales. Y x es la variable. Entonces, esta ecuación cuadrática nosotros podemos encontrar sus, sus valores, ¿verdad? Recordemos que son en una ecuación cuadrática, pues existen dos soluciones, ¿verdad? Hay veces que solo nosotros encontramos una, ¿verdad? Pero pues esa solución es doble, ¿verdad? Entonces, se encuentra de la siguiente manera. X es igual a más o menos, el símbolo de más o menos, déjenme buscarlo por acá, aquí está. Vamos a ver, no, permítanme, esto sería x es igual a, la fracción sería menos b, vamos a escribir acá entre, así, vamos a ver, esto sería así, a menos b, ¿verdad? Menos b, aquí sería el más o menos,
y luego pues está la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿verdad? De b al cuadrado menos, bueno, ahí vamos a ver, b al cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Entre 2c. Entonces la ecuación cuadrática le podemos encontrar las soluciones utilizando esta fórmula, donde ya sabemos quién es a, sabemos quién es b, sabemos quién es c. En nuestra ecuación acá sabemos que a es 3, b es igual a menos 4 y c es igual a menos 19 y encontramos solución. Bien, pero la idea acá era utilizar en esta ecuación el mínimo común múltiplo, ¿verdad? De los denominadores, o el mínimo común denominador, para darle solución al problema, ¿verdad? Entonces, eso era la idea. Bien, resultó una ecuación cuadrática, no hay ningún problema. En algunos casos, el cuadrado se les elimina, ¿verdad? Les queda un cuadrado al lado izquierdo y una x al cuadrado al lado derecho, ¿verdad? Con el mismo signo, entonces se le elimina, ¿verdad? Entonces les quedaría una ecuación lineal, pero en el caso que tengan una ecuación cuadrática, pues esa es la solución, ¿verdad? No sé si hay preguntas con respecto a eso. Si no hay preguntas, nos vamos a enfrentar a problemas en donde haya un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la idea de ahora es resolver este sistema de ecuaciones y cuando le damos solución, vamos a ver por qué método nosotros le vamos a dar solución a ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque existen varios métodos. Existen varios métodos para dar solución, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a resolver un sistema de ecuación y las ecuaciones que vamos a hacer ahorita, bueno, recordemos que hay tres métodos, ¿verdad? Método de reducción, método de igualación y método de sustitución, ¿verdad? Son tres métodos en los cuales nosotros podemos resolver un sistema de ecuación. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones. La primera ecuación sería 3x más 2y, ¿verdad? Más 2y igual a 78. Y la segunda ecuación sería la siguiente. Sería 4x más y, ¿verdad? 4x más y igual a 54, ¿verdad? Igual a 54. Bien, en esta ecuación vamos a evidenciar el método de sustitución, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar el método de sustitución en este sistema de ecuación y bueno, acá le voy a escribir método de sustitución. El método de sustitución es el que vamos a evidenciar ahorita. ¿Qué significa el método de sustitución? Bueno, lo que significa es, vamos a despejar una variable en una de las ecuaciones y la vamos a sustituir en la otra, ¿verdad? Supongamos que esta ecuación es la ecuación 1, la ecuación 2, y esta, vamos a ver, y esta otra ecuación es la ecuación 1, ¿verdad? Lo vamos a anotar así, la ecuación 1 y la ecuación 2. Bien, entonces nosotros vamos a darle solución a este sistema, pues utilizando este método de sustitución. Entonces, vean, ¿en qué ecuación se nos hace más fácil despejar una variable? ¿Y qué variable se nos hace más fácil despejar? ¿Verdad? En la 2, la Y. Exactamente, ¿verdad? Gracias. En la 2, la Y. Porque solamente pasaríamos el 4x al otro lado, ¿verdad? Entonces vamos a escribir despejando Y, ¿verdad? Sería despejando Y en 2, ¿verdad? En 2 tenemos. Bien, vamos a despejar Y en 2. Entonces tenemos lo siguiente,
que y es igual a 54 menos 4x, ¿verdad? Y ya tenemos que tenemos la variable despejada, ¿verdad? Si queremos despejar x, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero el detalle es que nosotros andamos buscando el método que se nos haga más fácil, la variable que se nos haga más fácil despejar, ¿verdad? Entonces, en este caso se nos hace fácil despejar y, ¿verdad? De la primera, pues ninguna se nos hace fácil despejar. Las dos tienen su dificultad, nos quedaría como una fracción, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya el despeje. Y ahora lo vamos a sustituir. Bueno, a eso si quieren le podemos llamar 3, ¿verdad? Sería nuestra ecuación 3. Entonces podemos escribir sustituir o sustituyendo 3 en 1, ¿verdad? Que sería sustituir lo que hemos encontrado acá en la ecuación 1, ¿verdad? En 1 tenemos. Vean que esto es importante, vean que esto quiero que les sirva como ejemplo a ustedes. Hay veces uno, por explicarlo, a veces no escribe, ¿verdad? Pero entonces es bueno siempre cuando vayamos dándole solución a un problema, siempre ir escribiendo lo que vamos haciendo. Entonces, en este caso dije a dónde voy a despejar, qué variable voy a despejar y luego dónde voy a sustituir y qué es lo que voy a sustituir, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Que por lo menos vamos escribiendo un poco qué es lo que vamos haciendo. Bien, entonces tenemos 3x más 2y, pero ¿quién es y? Y es 54 menos 4x, ¿verdad? Y esto es igual a 78. Excelente. Bien, otra cosa. Cuando hagamos algún tipo de evaluación, bueno, en el caso de ustedes, pues ya saben el método, los pasos que tienen que hacer para resolver un problema, ¿verdad? Pero en otro curso, al final, cuando tienen un sistema de ecuación, solo me ponen esto último. Entonces, y digo, bueno, no saben, no han escrito qué es lo que quieren encontrar, no han escrito el sistema de ecuación, pero al final parten desde aquí. Entonces no tiene sentido eso, aunque el desarrollo esté bien, porque al final lo que uno necesita es que ustedes entiendan, identifiquen bien las variables, ¿verdad? Que ustedes transformen esas variables a, digo, las relaciones que están en el enunciado a expresiones algebraicas y luego que ustedes armen la ecuación y después que resuelvan la ecuación o el sistema de ecuación, ¿verdad? Pero no tiene sentido que partan desde aquí, porque partir desde aquí es como partir casi a la mitad del problema, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, acá en este caso, utilizar la propiedad distributiva, que sería 3x más, ¿cuánto es 2 por 54? Es 108, ¿verdad? Menos 4 por 2, 8x igual a 78. Perfecto. Entonces, aquí continuamos ya con el despeje normal, ¿verdad? Lo que vimos en la clase de ayer. Sustituimos, en este caso podemos reemplazar términos, reducir términos semejantes, ¿verdad? En este caso tenemos 3x menos 8x, que sería menos 5x, ¿verdad? Igual a 78, el 108 está sumando, pasa a restar, ¿verdad? Al otro lado de la igualdad. Bien, entonces aquí tengo menos 5x igual a... ¿Cuánto es 78 menos 108? Menos Ujú. Perfecto. Menos 40, ¿verdad? ¿Menos 40 o menos 30? menos 30. Menos 30. Ah, gracias, no había escuchado bien. Gracias, entonces ya estamos casi en el último paso, ¿verdad? Y el resultado sería x igual a, vamos a escribir 30 entre
5. Bueno, vamos a escribirle el signo y luego pues nos desaparecemos el signo. Menos por menos da más, ¿verdad? Acá 30 entre 5, ¿cuánto es? 6. Eso es 6, gracias. Entonces llegamos a que x es igual a 6. Perfecto. Ahora vamos a sustituir, bueno, a este si quieren le podemos llamar también, le podemos dar, o incluso pues, ya no le podemos nombrar, simplemente podemos escribir sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo x. Sustituyendo x, ¿en quién? ¿En dónde vamos a ir a sustituir? En 3, ¿verdad? Porque en 3 ya está despejada y, ¿verdad? Sustituyendo x en 3, ¿verdad? En 3 tenemos. Y sustituimos, ¿verdad? ¿Cuánto decimos que era y? Igual a 54 menos 4x, ¿verdad? 54 menos 4x. Perfecto. Entonces, y es igual a 54 menos 4 multiplicado por 6. ¿Cuánto es 4 multiplicado por 6? 24. 24. Entonces, gracias. Y es igual a 54 menos 24. Entonces, ese resultado es igual a... ¿cuánto? 30, ¿verdad? 30. Gracias. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Tenemos que hemos encontrado el valor de x, hemos encontrado el valor de y, que satisface el sistema de ecuaciones. Ahora la comprobación. ¿Qué significa ahora comprobar cuando tenemos un sistema de ecuaciones? Significa que usted va a ir a sustituir los dos valores en ambas ecuaciones, ¿verdad? Usted sustituye los dos valores en ambas ecuaciones y les tiene que dar esas igualdades, ¿verdad? Entonces, tiene que utilizar las dos ecuaciones. Recordemos una cosa, recordemos que x vale 6 y que y vale 30, ¿verdad? Entonces sustituimos acá en x6 y acá 30. Entonces, ¿qué tenemos? 6 por 3. Vamos a ver, o nos hemos equivocado en algo. ¿Cuánto es 6 por 3? 18, ¿verdad? 6 por 3 es 18. Y 2 por 30 es 60. 18 más 60 es 78. Entonces la primera ecuación satisface ambos valores de x, de x y y, ¿verdad? Ambos valores de la variable. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda, ¿verdad? 6 y y vale 30. Entonces, 6 por 4, 24. Más 30, 54. Entonces estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, este sistema, vean que lo hemos resuelto por el método de la sustitución, ¿verdad? Hemos utilizado el método de sustitución para resolver este sistema, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con este método. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Bien, ahora pues vamos a revisar otro sistemita y vamos a resolverlo mediante otro método. Vayamos poniéndole cuidado a las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ocupar el mismo sistema. Vamos a ocupar el mismo sistema para modelar el método de reducción, ¿verdad? El método es el que vamos a ocupar. Vamos a ver, método de reducción. Ese vamos a resolver
y vamos a ocupar el mismo sistema. Bien, entonces voy a ocupar las mismas ecuaciones para ejemplificar el método de la reducción. Bien. Bien, el método de la reducción consiste en multiplicar las ecuaciones por un mismo número, de tal forma que me quede una variable con el mismo coeficiente y luego los resto, ¿verdad? Eso significa el método de reducción. Bien, a la primera ecuación voy a escribir sistema equivalente acá. Sistema equivalente, ¿verdad? Sistema equivalente. Bien, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a multiplicar, vean, cuando queremos resolver un sistema por el método de reducción, lo que tengo que hacer, o lo que usualmente se hace, es multiplicar la segunda ecuación por el coeficiente de cualquiera de las variables, en este caso de la variable, digamos, x, ¿verdad? Y esto entonces me va a quedar multiplicado por 3 por toda la ecuación. Entonces el primer término, el primer coeficiente de la variable x, o el coeficiente de la variable x, va a ser igual a 12. Y entonces lo mismo puedo hacer con la primera ecuación. Entonces si yo multiplico la primera ecuación por 4, entonces voy a tener que el término que tiene la variable x va a estar igualado a 12, ¿verdad? Entonces en ese caso pues yo voy a tener 12 como coeficiente de la variable x, y bueno, de ahí solo al eliminar, ¿verdad? Al restar una ecuación de la otra, pues solamente voy a tener la variable y. O puedo hacer lo siguiente, puedo enfocarme en la variable y solamente multiplicar por 2 la segunda ecuación, ¿verdad? Y luego pues hacer la resta, ¿verdad? Entonces, pero pues vamos a hacer lo que dije al principio, ¿verdad? Voy a hacer lo que dije al principio. Bien, entonces si yo multiplico la primera ecuación por si yo multiplico la primera ecuación por 4, perdón, por 4, ¿cuánto me queda? Me queda 12x más 2 por 4, 8y, igual a 4 por 78. ¿Cuánto es 4 por 78? ¿Cuánto, perdón? 312. 312, gracias. Luego la segunda ecuación la multiplico por 3, ¿verdad? La segunda ecuación multiplico por 3. ¿Cuánto me queda? Bueno, me queda 12x, ¿verdad? Más 3y igual. ¿Cuánto es 54 por 3? 150, 162, ¿verdad? Así es. Gracias. Acá pues voy a escribir lo siguiente. multiplicando 1 por 3, sería 1 por 4, y multiplicando 2 por 3 tenemos, ahí está. Estoy explicando lo que he hecho, ¿verdad? Multiplicando a la ecuación 1 por 4 y multiplicando a la ecuación 2 por 3 tenemos el siguiente sistema de ecuación, que es un sistema equivalente, es decir, va a tener la misma solución
que este, ¿verdad? Eso que es muy importante, ¿verdad? Va a tener la misma solución. La primera ecuación es equivalente a la primera ecuación de acá y esta otra ecuación es equivalente a la segunda ecuación, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, al hacer la resta, ¿verdad? Al hacer la resta de la primera ecuación menos la segunda, ¿qué me queda? La primera ecuación menos la segunda, lo que me queda es, bueno, 12 menos 12, eso es 0, ¿verdad? 8y menos 3y, ¿cuánto es? Eso es 5y. 5y. Sí, gracias. Y 312 menos 162, 150. 150, gracias. Entonces, vean, voy a escribir acá. Bueno, si quieren acá pues volvemos, sigamos enumerando las ecuaciones. Esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Y acá en nuestra explicación podemos escribir restando restando 4 de 3, ¿verdad? Así podemos escribir. Restando 4 de 3 tenemos. Bien, entonces estamos explicando lo que estamos haciendo. Entonces tenemos acá 5y igual a 150. ¿Cuánto es eso? 150 entre 5, y es igual a 30. Perfecto. 30. Gracias, perfecto. Entonces hemos llegado, vean, a la misma valor de y, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda sustituir, ¿verdad? Sustituir el valor de y en una de las ecuaciones, ¿verdad? En una de las ecuaciones. Entonces acá podemos sustituirla en la segunda ecuación, ¿verdad? Podemos sustituirla en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? Bien, entonces ahora vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer en esta ecuación, ¿verdad? Sustituimos en esta ecuación el valor de x y digo el valor de y, perdón, y este lo vamos a despejar, ¿verdad? Entonces sustituimos acá 30, ¿verdad? Y bueno, voy a escribir acá sustituyendo y. ¿Verdad? Sustituyendo y en qué ecuación? Sería en la ecuación 4. O perdón, en la ecuación 2. ¿Verdad? En 2 tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces vamos a despejar, ¿verdad? Entonces tenemos 4x es igual a 54 menos 30, ¿verdad? Menos 30. Y luego tenemos que x es igual a... ¿Cuánto es 54 menos 30? Eso es 24, ¿verdad? Y el 4 que está multiplicando a x pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos que x es igual a 24 entre 4 y eso es 6, ¿verdad? Entonces hemos llegado a los mismos resultados o a los mismos valores de x y y en el método anterior, ¿verdad? Y recordemos que el método anterior era el método de reducción, ¿verdad? El método de reducción. Ahora vamos a ocupar siempre las mismas ecuaciones, ¿verdad? Pero ahora con otro método, ¿verdad? El último método que vamos a ver es el método de igualación, ¿verdad? Ese es el otro método que vamos a resolver. Entonces sería el método de igualación.
Entonces, este método de igualación, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en despejar una de las variables en ambas ecuaciones, ¿verdad? Despejar una de las variables en ambas ecuaciones. Por ejemplo, como vimos en el método de sustitución, pues se nos hace fácil despejar la variable y en la segunda ecuación, ¿verdad? En la segunda ecuación. Y bueno, en la primera, pues cualquiera de las dos tiene la misma dificultad de despeje, ¿verdad? Entonces vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a despejar y, ¿verdad? Vamos a despejar y en ambas ecuaciones, ¿verdad? Ambas ecuaciones. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. En la primera ecuación, ¿cómo nos quedaría y? Bueno, les voy a escribir ya despejada, ¿verdad? Entonces ustedes hacen ustedes corroboran de que el despeje ha sido bien, ¿verdad? Esto sería entre 2, ¿verdad? Y pues acá sería 78 menos 2y, ¿verdad? Entonces tenemos y despejada en la primera ecuación y en la segunda ecuación también, ¿verdad? Y era igual a 54 menos 4x. Bien, aquí si estoy despejando y, aquí me queda 3x, ¿verdad? 3x. Bien, ahora lo que hay que hacer es igualarlas, ¿verdad? Por eso se llama método de igualación. Yo tengo que dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí, ¿verdad? Entonces yo tengo que 78 menos 3x entre 2 es igual a y 54 menos 4x es igual a y, entonces esas dos cosas son iguales. Entonces vamos a poner igualando tenemos, ¿verdad? Igualando tenemos la ecuación. Por una parte tenemos a 78 menos 3x entre 2 y por el otro lado tengo a 54 menos 4x, ¿verdad? Entonces obtengo eso. Ahora vamos a, el 2 se está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces tengo 78 tengo 78, eso, bueno, el 2 pasa a multiplicar y acá el lado izquierdo de la igualdad me queda 78 menos 3x, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a eliminar el paréntesis, ¿verdad? Eliminar el paréntesis, entonces tengo 78 menos 3x igual a 2 por 54 es 108 menos 2 por 4 es 8x, ¿verdad? Ahora vamos a trasladar, ¿verdad? Los términos que tienen que ver con la variable a un lado de la igualdad y los demás al otro lado, ¿verdad? Entonces el 8x está restando, va a pasar a sumar al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces tenemos 8x menos 3x igual a 108 menos 78, ¿verdad? Entonces acá tenemos 8 menos 3 es 5x igual a, ¿verdad? Vamos a ver, 5x igual a 108 menos 78 es 30, ¿verdad? Y entonces x es igual a 30 entre 5 a 6. Bien, y ahora si sustituimos este valor en esta ecuación despejada, ¿verdad? El resultado
va a ser 30, porque ya lo vimos en el, digamos, en el método de sustitución. En el método de sustitución. Bien, entonces ya hemos encontrado, ¿verdad? O hemos utilizado tres métodos para resolver un sistema de ecuación. Ahora, es bueno que en la práctica vayamos viendo qué métodos es más fácil utilizar dependiendo del sistema de ecuaciones que nosotros tengamos, ¿verdad? En algún sistema de ecuación el método de reducción se nos va a ser más fácil, ¿verdad? A lo mejor tengamos el mismo coeficiente de una variable con signo diferente, entonces podemos eliminar de un solo, ¿verdad? Y en algún otro método en algún otro sistema podemos tener una de las ecuaciones despejada, pues podemos, digamos, fácilmente ocupar el método de sustitución, ¿verdad? O el método de igualación, ¿verdad? Entonces, o si tenemos las dos ecuaciones despejadas, pues el método de igualación pues es el que se nos adecua. Entonces, esa era la dinámica de ahora, es establecer los métodos de solución a un sistema de ecuación. Más adelante vamos a ver otros métodos para resolver sistemas de ecuación, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante. Así que vamos a llegar con esta clase hasta acá. Practiquen estos ejercicios, cópienlos en su cuaderno, resuélvanlos en su cuaderno. Vamos a resolver el jueves ejercicios que tengan que ver con despeje de variable en una ecuación y sistema de ecuaciones.